Clase 15 de hermenéutica. Vamos a continuar con el estudio de las figuras retóricas simples. Ya desde clases anteriores nosotros hemos iniciado en esta división de las figuras retóricas simples. Hemos mencionado que se dividen en figuras de comparación, figuras de dicción, figuras de relación, figuras de contraste. Y en esta clase estaremos concluyendo entonces esta división de las figuras retóricas simples con la subdivisión de las figuras de índole personal. Dentro de las figuras de índole personal, vamos a estudiar en esta clase la prosopopeya y el apóstrofe. Muy bien, vamos a comenzar con la primera, la prosopopeya, que también es entendida o es conocida como la personificación. La palabra prosopopeya viene del griego prosopón, que significa máscara. Esta palabra es una palabra yuxtapuesta, es decir, se compone de dos términos, el término pros, que significa delante, y el término opos, que significa cara. Entonces, la prosopopeya es atribuir características o acciones propias de personas a seres que no lo son. Quiero repetir nuevamente, es atribuir características, acciones muy propias de personas y estas se van a atribuir, se van a dirigir a seres que no lo son. En la prosopopeya, nosotros tenemos que entonces esta atribución de características o de acciones se da de seres humanos a seres inanimados. Incluye presentar ausentes como si estuviesen presentes y también nos hace una referencia de una atribución o dirigirse a muertos como si estos estuviesen vivos. En latín, la prosopopeya es la llamada personificación y con este nombre ha pasado también a nuestro idioma. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia para poder identificar la prosopopeya. Primero de Corintios 12, 15 al 16. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Tenemos aquí una personificación que hace el apóstol Pablo, donde atribuye pensamientos y razonamientos al pie y a la oreja. Es decir, atribuye características o acciones propias de personas a seres o a cosas que no lo son. El pie y la oreja no son personas, sin embargo, aquí en este versículo, el apóstol Pablo les está otorgando, les está atribuyendo características muy propias de una persona. Veamos otro ejemplo. Job capítulo 28, versículo 22 dice: el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Y nuevamente aquí tenemos otra prosopopeya porque se está atribuyendo al Abadón, a la muerte, características o acciones propias de personas a estos seres que indudablemente no son personas. Muy bien. Salmo 19, versículo 1 y 2 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Nuevamente, delante de nuestros ojos tenemos una prosopopeya. Se atribuye características o acciones propias de personas a seres que no lo son. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Como una persona contaría la gloria de Dios, como una persona tendría estas características de entender, de razonar, de sentir la gloria de Dios y expresarlo, aquí se está atribuyendo a los cielos, por ejemplo, y después nos está diciendo que un día emite palabra a otro día. Características muy propias de las personas físicas que se están atribuyendo a seres que no lo son. Muy bien. Lucas 19:40. Él, respondiendo, les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y nuevamente tenemos otra prosopopeya. Se atribuyen características o acciones propias de personas a seres que no lo son.
En este caso, el contexto que nosotros tenemos es que ordenan que se callen los niños para que no estén hablando, no estén alabando al Señor Jesucristo. Y el Señor les responde y les dice, miren, si estos niños se callan, las mismas piedras estarían clamando. Y este verbo clamar o esta acción clamar muy propia de personas físicas es atribuido entonces a seres que no lo son, como las piedras no son seres humanos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la prosopopeya es una personificación, como lo hemos mencionado, Lucas 19:40. Él respondiendo les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Salmo 19, versículo 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Tenemos una personificación de cosas, de seres que no son seres humanos, que no son seres animados, como si estos fuesen seres animados o como si estos fueran seres humanos. Entonces, Lucas 19:40, Salmo 19, 1 y 2 y demás textos que vienen a ser prosopopeyas, lo que están presentando no es algo literal. Lucas 19:40, Salmo 19, 1 y 2, por ejemplo, el texto que se está presentando aquí en estos versículos no se debe de tomar de manera literal. Es decir, no podemos decir, en Lucas 19:40 lo que el Señor está diciendo es que entonces si están prohibiendo que los niños estuviesen alabando a Dios, si los niños hubiesen callado, las piedras físicamente comenzarían a articular sonidos y estarían alabando a Dios. No es lo que el texto está diciendo, porque es una prosopopeya, es una personificación. Esto no significa entonces que los cielos que no son seres animados, los cielos que no son seres humanos, que ellos cuenten la gloria de Dios, es decir, que ellos articulen de alguna forma un lenguaje, un pensamiento y que estén alabando y dando alabanza por la gloria de Dios, o que el firmamento esté anunciando la obra de sus manos, o que un día a otro día haga una declaración como lo puede hacer un ser humano. Una noche declare sabiduría a otra noche. No es de manera literal, estos textos no son literales porque estamos en presencia de esta figura retórica denominada la prosopopeya. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de la prosopopeya? ¿Para qué esta figura retórica sería utilizada? ¿Cuál es el propósito que tiene la prosopopeya? Lucas 19:40 hemos leído, él respondiendo les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El efecto o el propósito que tiene la prosopopeya es que en el lector, en la mente de quien está leyendo, al estar él leyendo, por ejemplo, Lucas 19:40, esta narración, y Jesús respondiendo les dijo que si estos callaran, si estos guardaran silencio, las mismas piedras clamarían. En el lector se va a producir o tiene el propósito de producir un efecto, producir un sentimiento, un fuerte énfasis, y entonces él entendería que cuando dice las piedras clamarían, si se callan los niños, si detienen la voz de los niños, la alabanza de los niños en este contexto que nosotros tenemos aquí en Lucas 19:40, entonces nosotros vemos un gran énfasis en que las piedras clamarían. Obviamente, no que las piedras físicamente van a comenzar a clamar, sino que si prohíbes que los niños se callen, este grupo de niños se callen, seguramente habrá quienes más estarán alabando a Dios y no podrás detener la alabanza a Dios porque hasta las mismas piedras clamarían. Entonces, se pretende producir en el lector un efecto, un sentimiento profundo dentro de la lectura de las narraciones que estamos haciendo en la Biblia. Muy bien, vamos al siguiente, que es el apóstrofe. Apóstrofe viene del griego apóstrofe. Este término también se divide en apo y en strofe. Apo significa lejos, strofe significa voltear. Y entonces el apóstrofe como figura retórica es una interrupción
Es una exclamación o pregunta dirigida con vehemencia a un ser animado o inanimado, real o imaginario. El centro o la particularidad que tiene el apóstrofe es que es una interrupción. En el momento que se hace una interrupción en el discurso que se está dando, en lo que se está desarrollando en el texto, en este momento de la interrupción viene una exclamación, viene una pregunta que se está dirigiendo de manera distinta a un ser animado, inanimado, real o imaginario. Y cuando digo de manera distinta es que no es el primer receptor a quien se estaba enviando el mensaje. El orador detiene entonces su discurso, hace como que se marcha del auditorio al que se está dirigiendo y en ese momento, en ese lapso de interrupción, habla a una persona o a un auditorio imaginario o a una cosa personificada. Veamos un ejemplo ahora mismo. Dice este texto que tiene delante de usted, dice lo siguiente: Iglesia, el pueblo de Dios no puede ser débil, temeroso e incrédulo. Es tiempo de clamar a Dios rogando su fortaleza para seguir adelante. Seguir así sería resbalar por el abismo y caer en la trampa de nuestros enemigos. Oh infinito Dios, de grandes misericordias, perdona tu pueblo y concédenos ser lo que tú ideaste, pues ¿a dónde iremos sino a ti? Y tenemos aquí en este texto, usted puede ver que primeramente esta narración, esta oración, este texto se está dirigiendo a la iglesia. Iglesia, el pueblo de Dios no puede ser débil. Vea con atención, se está dirigiendo a la iglesia y todo lo que se está diciendo va a la iglesia. Iglesia, el pueblo de Dios no puede ser débil. No puede ser temeroso e incrédulo. Es tiempo de clamar a Dios rogando su fortaleza para seguir adelante. Seguir así, es decir, seguir débiles, temerosos e incrédulos, sería resbalar por el abismo y caer en la trampa de nuestros enemigos. Vea como este texto se está dirigiendo a la iglesia, ¿sí? Pero en un momento determinado viene el apóstrofe, porque si bien se está dirigiendo a la iglesia, de pronto, oh infinito Dios. Ahora, el auditorio que es la iglesia, el receptor primario que es la iglesia, hace una pausa, una interrupción, y en ese momento el orador o quien tiene el uso de la palabra ya no se dirige al receptor primario, que en este caso es la iglesia, como le dije hace unos momentos, sino que ahora se está dirigiendo a otra persona, un ser real, un ser imaginario, etcétera, lo hemos mencionado. En este caso se está dirigiendo a Dios. Vea cómo cambia ahora el sentido. Primero, cuando dice iglesia, los está animando, les está haciendo una reflexión, hacer ver que tienen que caminar delante de Dios. Y cuando dice, oh infinito Dios, ahora se dirige a Dios y dice, de grandes misericordias, perdona tu pueblo y concédenos ser lo que tú ideaste. Ahora, toda la narración va dirigida hacia Dios. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Salmo 109, versículo 21 dice, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Aquí tenemos que el salmista se está dirigiendo a Dios, pero en los pasajes anteriores, cuando usted tenga oportunidad, lea el Salmo 109 enteramente, usted se va a dar cuenta que en los pasajes anteriores, David está describiendo cómo sus enemigos le injuriaban y procuraban asesinarle. Después hace una interrupción en el versículo 21 y ahora se dirige a Dios a través de una oración al que clama protección, favor y misericordia. Y tenemos esta interrupción, tenemos este apóstrofe. Muy bien, Salmo 148, versículo 3 y 4. Alábenle sol y luna, alábenle ustedes todas, lucientes estrellas, alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Aquí tenemos que el salmista hace una invitación a la adoración y se dirige al sol, se dirige a la luna, se dirige a las estrellas, se dirige a los cielos, que son seres inanimados, para que también alaben al Señor. Apóstrofe. El apóstrofe entonces es esta interrupción
del receptor primario que tenemos, cambiamos de auditorio y nos dirigimos entonces a Dios, a cosas inanimadas, cosas animadas, etc. El apóstrofe puede ser de dos tipos. Uno que es dirigido a Dios y otro que es dirigido a cosas inanimadas. El apóstrofe dirigido a Dios, por ejemplo, Nehemías 4:4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Tenemos aquí que Nehemías está describiendo la oposición que le hacen los enemigos en Nehemías 4 y sobre todo lo podemos ver en los primeros capítulos de este libro de Nehemías. Nehemías entonces describe esta oposición que le hacen sus enemigos y de pronto en esta narración, en esta secuencia de la oposición que están sufriendo, de pronto él se dirige a Dios en oración. De pronto él dice, oye, oh Dios nuestro, cambia de auditorio, se dirige ahora, hace una interrupción y se dirige, en este caso, se dirige a Dios. Salmo 33, versículo 22 dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y aquí también tenemos que después de dirigirse en segunda persona a los justos a lo largo de este Salmo 33, el salmista termina con un apóstrofe a Dios, con una interrupción, pasa de los justos y ahora se dirige al Señor a través de un apóstrofe. Muy bien. Salmo 104, versículo 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus posesiones. Y aquí igualmente tenemos, después de que el salmista se explaya en alabar las obras de Dios, de dirigirse a la grandeza de las obras de Dios, de pronto, interrupción, y se dirige a Dios. Tenemos entonces este apóstrofe. Muy bien, el apóstrofe que es dirigido a cosas inanimadas será muy fácil también de identificar. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 dicen, escuchen cielos y hablaré. Y oye tierra los dichos de mi boca. Aquí en este momento se abre el cántico de Moisés que va a describir toda la historia de Israel desde el principio hasta el fin. Y aquí se está dirigiendo a los cielos, se está dirigiendo a la tierra. Nosotros tenemos entonces el contexto. El contexto es ellos han salido de Egipto, han sido librados. Comienza este cántico de liberación de Moisés. Se dirigen obviamente, el auditorio principal es el mismo pueblo de Dios y de pronto viene una exclamación de decir cielos, se dirige a los cielos, se dirige a la tierra. Y tenemos entonces este apóstrofe que es dirigido a cosas inanimadas. Segundo de Samuel 1:21, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. El contexto que tenemos es la muerte del rey Saúl. Está haciendo esta narración de la muerte del rey Saúl. De pronto cambia de auditorio, se dirige, hace una interrupción y ahora se dirige a los montes de Gilboa, dirigido a cosas inanimadas. Primero Reyes 13:2 dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y nuevamente tenemos esta interrupción, en este caso se está dirigiendo a una cosa inanimada como lo es un altar. Isaías capítulo 1 versículo 2, oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Nuevamente una interrupción, el Señor está hablando en contra de su pueblo y de pronto hace una interrupción, cambia de auditorio y se dirige a los cielos en este caso. Muy bien, dirigido, apóstrofe, dirigido a cosas inanimadas. Muy bien, con esta clase entonces damos por terminada esta primera subdivisión que tenemos en las figuras retóricas, que fue las figuras retóricas simples. Concluimos entonces con esta clase las figuras ya de comparación en la que analizamos el símil,
y la metáfora, las figuras de dicción en las que analizamos el pleonasmo y la hipérbole, las figuras de relación en las que hemos visto la sinécdoque y la metonimia, y las figuras de contraste en donde vimos la ironía, la paradoja, la lítote y el eufemismo. Y en esta clase hemos concluido, como le mencioné, figuras de índole personal, donde hemos analizado la prosopopeya y el apóstrofe. Muy bien, espero que esta clase haya sido ilustrativa para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.